Si hemos perdido de vista la tercera causa de muerte del mundo civilizado, rápidamente las estadísticticas nos vuelven a la conciencia de ello. El infarto cerebral, conocido como accidente cerebrovascular, ACV en nuestra lengua, es en definitiva la tercera causa de muerte, y lo más extraño es que su causa primaria aún no se tiene del todo clara. Parece coincidir en el folclore médico. Parece coincidir la hipótesis Raynaud de que la hipertensión es la responsable de esto, pero eso dista mucho de ser cierto. A finales de los 80 y principios de los 90, en lo personal, mi experiencia con la neurología pasó por un centro muy especial, un centro de avanzada en aquel momento, se llamaba CIREN, con C, Centro Internacional de Restauración Neurológica. Esto lo fundó una inquieta y revolucionaria doctora que se llamaba Hilda Molina, cubana, y mi función ahí era relativa a las plantas medicinales, a las medicinas no convencionales, al qigong, a la masoterapia, en definitiva aquellos recursos típicos de la medicina tradicional asiática, china, coreana y vietnamita, que tenían la posibilidad de darnos, en un país con muchas limitaciones económicas como Cuba, alguna ventana de oportunidad terapéutica. Así que esa fue mi función por unos años en el centro que le llamamos cariñosamente neurotrasplante, en el Polo Científico de La Habana. Mi experiencia allí, que redundó después en un conocimiento hacia la regeneración y la neurogénesis adulta y otra serie de cuestiones fundadas en la neuroplasticidad, tuvo también una ventana estrictamente terapéutica en las lesiones estáticas del sistema nervioso. No solo las patologías degenerativas, las que son progresivas, sino las estáticas, golpes, accidentes, infartos, etc. Nuestra experiencia ahí es que es posible regenerar el cerebro, pero la pregunta es ¿qué podemos hacer para impedir que haya el golpe, ¿no? Este golpe, este stroke, este golpe arriba? En chino, los chinos, en su momento yo hacía virtualmente nada más que medicina china, estaba enfebrecido con eso y por supuesto medicina ortomolecular. Y en chino se llama Chung Feng, literalmente golpe de viento, Chung Feng. O viento al centro, viento central, ¿no? Un golpe de viento. Bueno, esto tiene que ver con la energía del hígado, es una digresión, discúlpeme, pero lo interesante es que hay una serie de pródromos, llamábamos en aquel momento, de pequeños signos que vaticinan que algo así va a haber. Por ejemplo, la epístasis frecuente, los acúfenos bruscos, algunos signos también en el pulso. Es posible reconocer esto de antemano. Lamentablemente, el 98% de los infartos, de las hemorragias cerebrales, no los infartos, las hemorragias cerebrales, son inmediatamente fatales dentro de las primeras 24 horas. En cambio, la otra vertiente de los ACV, de los accidentes cerebrovasculares, que no es hemorrágica, que no hay un derrame de sangre dentro del tejido cerebral, sino hay una zona isquémica, algo que se apaga, hay un bloqueo del flujo de la irrigación sanguínea. Esos, si bien producen profundas secuelas, dependiendo de su gravedad, sí son remontables en términos de salvar la vida. Nosotros estamos hoy en Argentina, me ha tocado en este periplo del mes estar en el Cono Sur. En este país, más o menos las estadísticas se producen unas 6 o 7 infartos cerebrales por hora, es decir, eso equivale a unas casi 50.000, un poquito más de 50.000 por año. Estamos hablando de la tercera causa de muerte. No todos son mortales, como expliqué antes, pero la cuestión es que hay que rápidamente disipar la niebla de ignorancia en torno a esto. Hay varias medidas que se pueden hacer, que todas pasan por el soporte micronutricional y por el soporte de las moléculas inteligentes, la molécula correcta que falta allí. Y tiene que ver, el eje en torno al cual giran es precisamente proteger la vasculatura. Hay que proteger el endotelio, por un lado, el endotelio vascular, el tapiz vivo, sensible, inteligente que recubre nuestros vasos sanguíneos. Y además, bueno, ya la estructura misma tiene que ver con una reparación sistémica del árbol vascular y repoblar, digamos, con las células correctas los vasos sanguíneos. Bueno, de todo esto vamos a hablar en los blogs que estamos produciendo en regeneración.bio, www.regeneración.bio. Es absolutamente importante que le demos a las 3 primeras causas de muerte, infarto, cáncer y ACV, una profunda inspección a la luz de los nuevos conocimientos. Y es interesante entender cuál es el grado de daño y de alguna manera cómo podemos anticiparnos a ello. Aclaremos brevemente qué síntomas podría producir esto. Supongamos que te sea una lesión en el hemisferio izquierdo,
debido a la conexión cruzada que tienen esos haces de nervios que nos animan, vamos a tener del lado derecho entonces las consecuencias, las secuelas. Y si uno puede ver justamente que se debilita sensiblemente un hemicuerpo, se nos caen las cosas. Ahora hay otros signos también, por supuesto, los mareos son también a veces presentes, esa fatiga, esa lasitud. Puede que también uno simplemente tenga, por la zona en que ocurre la lesión o está por ocurrir, tenga una dificultad para hilar, se llama slurred speech, para hilar las oraciones. Bueno, hay varios signos de eso. Automáticamente que uno siente esto, tiene que rápidamente pedir ayuda y entonces, bueno, acostarse con los pies para arriba, entendiendo si puede ser de alguna manera relajarse para evitar darse grandes caídas, grandes golpes o tener ulteriores daños mientras llega la ayuda. Pero primero pedir ayuda, declarar a los que lo rodean: siento que está pasando esto, fíjense si no se trata de tal cosa, y pedir ayuda de inmediato. Y estar en una posición que permita de alguna manera relajarse y en algunos casos se ha visto que una profunda relajación, pero tiene que haber un dominio de uno mismo previamente adquirido, previamente entrenado. Una profunda relajación, decía, puede incluso revertir una isquemia cerebral transitoria, que es como se llama esto también, ¿no? Eso quiere decir que uno tiene cierto grado de control de los vasos sanguíneos. Nosotros hemos desarrollado en nuestro grupo un entrenamiento sistemático, se llama entrenamiento autógeno, que es una suerte de relajación guiada que enseña al individuo a adquirir control progresivo sobre los nervios, los vasos, los nervios del sistema vegetativo y las glándulas internas de secreción interna. Eso es en 4 grandes fases. Se adquiere control, pero es un entrenamiento. La hora de la acción, decía el poeta nacional de Cuba, José Martí, no es momento de aprender. La hora de la acción no es momento de aprender. Es necesario haber aprendido antes. Así que esto hay que practicarlo. De alguna manera también los ejercicios que enseñamos en el piso, estamos en el tercer piso de nuestro instituto, el entrenamiento isométrico, el Qigong terapéutico. Una de las cosas accesorias que tienen los beneficios es que se enseñan a este autocontrol concretamente neurovascular. Bueno, eso es una cosa importante a decir, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Entonces tenemos que poder restablecer la circulación en esa zona. Bueno, eso hay maneras de hacerlo. Existen entonces ciertas combinaciones de micronutrientes que en las dosis correctas, que usualmente son megadosis, por las razones que hemos explicado muchas veces, los poliporfismos, etc. Estas combinaciones empiezan a restañar, como decía mi madre, empiezan a cicatrizar por dentro, a esencialmente regenerar el endotelio vascular y a deconstruir los diferentes asientos patológicos de grasa y sales que se crean en el árbol vascular. Lo interesante es que en el tiempo, en la medida en que mejora la flexibilidad de los vasos sanguíneos, y desaparece, va bajando el riesgo de tener aneurismas que se rompen, rupturas ya arteriales y oclusiones arteriales, que son precisamente lo que crean las isquemias. Por favor, comuníquense con nuestro grupo. Aquí nuestras coordinadoras y nuestros médicos y nuestros farmacólogos y bioquímicos están en sólida formación, como una falange macedónica, esperando para atacar y vencer esas patologías que acechan a la población en todas las regiones del mundo. Ya se ha hecho bastante homogéneo en el mundo civilizado las patologías típicas de la civilización. Lo interesante es que esto se puede prevenir, claramente se puede prevenir y tiene solución, pero hay que abordarlo con un programa racional de prevención de patologías cerebrovasculares. Bueno, los esperamos.